Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia hoy de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, invitados especiales, testimonios, aventuras. Eso es lo que vamos a tener en el día de hoy. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Bucaramanga, Colombia, y la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos a nuestros invitados especiales, los pastores de esta congregación Redemption y a su hija Dani, el pastor Iván, la pastora Dina y Dani. Y estamos, la verdad, muy contentos de este tiempo que hemos pasado y pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de tenerlos en este segmento de tiempos de conquista. Y pues bueno, vamos a empezar, va a ser un programa especial, vamos a ver testimonios, porque ciertamente en programas pasados hemos estado viendo historias bíblicas, personajes bíblicos que nos han enseñado acerca de la conquista, ¿verdad? Y la actitud que han tenido. Pero en este momento nos vamos a ir a la práctica, a lo que ha sido en nuestras vidas el conquistar, porque sabemos que Dios ya nos ha dado la tierra, ¿verdad? Así como leemos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, ¿verdad? Cuando Moisés le está diciendo al pueblo ahí en Deuteronomio 1:8 les dice, yo les he dado la tierra, ustedes entren y conquisten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya hizo la obra, pero ciertamente nosotros tenemos que tomar la decisión de tomar lo que Dios ya nos ha dado. Y de eso se va a tratar el día de hoy, de cómo hemos dado esos pasos de fe. Rápidamente voy a empezar con un testimonio personal. A mí hace 20 años aproximadamente me detectaron artritis reumatoide. Y pues el diagnóstico que me dieron pues no era muy favorable, ¿verdad? Me explicaron que era una enfermedad crónica, que era una enfermedad degenerativa, incurable y que usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro y no, que iba a ser que yo llevara una vida pues prácticamente sin poder hacer cosas. En ese entonces mi esposo y yo estábamos sirviendo en el Ministerio de Niños en nuestra congregación y ustedes saben que pues con un niño no puede estar quieto, ¿verdad? Entonces tuve que tomar una decisión de creerle a Dios en su sanidad o pues de plano quedarme en casa encerrada y no hacer nada, ¿verdad? Y no, fue dar ese paso de fe y saber que Dios iba a hacer su obra, porque entendí que precisamente la enfermedad iba a ser para darle gloria a Él por la obra que estaba haciendo en mí. Ya han pasado de eso 20 años y gracias a Dios estoy muy bien, salto, brinco, con los niños yo era la encargada de las coreografías, entonces ha sido otra situación en Dios cuando le creemos, ¿verdad? Pero hay que dar ese paso, hay que obrar con fe. Y bueno, pues así vamos a estar escuchando y pues le quiero dar paso a nuestros invitados, al pastor Iván, si quiere empezar con su testimonio. Hola, buenos días a todos. Gracias, Lili. Tengo tantas cosas que contar que territorios que Dios me ha permitido recobrar, que me ha restituido y otros que han sido nuevos en este proceso de la conquista. Creo que para mencionar esta mañana sería importante hablar de lo que compartíamos anoche, de poder haber retornado a una estabilidad psicológica, biológica y espiritual. Tuve una temporada, siempre como unos 4 años tal vez, en el que me perdí en las drogas y en el alcohol. Y he visto la historia de muchas personas que tienen que hacer tremendos esfuerzos y sacrificios para poder estar limpios. Ya hace 20 años
que estoy limpio y lo que descubrí es que con el verdadero apetito de los asuntos de Dios, me metí con Dios y fueron cuestiones de semanas. Veo personas que tardan años y son procesos muy complejos y tienen muchas recaídas. Y, pero cuando, por mi propia cuenta, fui a buscar el auxilio de Dios en el asunto, les contaba que parece chistoso, pero es real. Iba a la iglesia a la que pertenecía y cuando iban a orar por las mujeres, por ejemplo, que no quedaban embarazadas y las llamaban al altar, yo pasaba de todas maneras para que oraran por mí. Iban a orar por finanzas, yo pasaba para que oraran por mí. Iban a orar para despedir una pareja a misiones por allá a un rincón del país, yo pasaba para que oraran por mí. Realmente tenía deseo, tenía urgencia de quedar sano. Y cuando Dios hizo el milagro, me di cuenta que lo que necesitamos es creer en sus promesas y profundizar en nuestra relación con Él. Y esos asuntos que parecen tan difíciles y tan complejos se vuelven asuntos muy rápidos y muy sencillos de resolver. Ese territorio creo que ha sido para mí un motivo que me recuerda, me ayuda cuando tengo desafíos, cuando baja mi nivel de fe, mi pasión por Dios, y digo, y volteo a mirar y estos hogares que ayudan personas que están en esa situación y los veo luchar tanto. Yo digo, wow, soy un privilegiado. Realmente Dios hizo un milagro en mí porque pude avanzar en cuestión de semanas y personas que duran toda la vida en esa situación. Sin embargo, cómo Dios nos pide que nos esforcemos, ¿no? En este periodo de conquista que vemos con Josué, eh, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que esa es una de las actitudes que como hijos de Dios, como cristianos también tenemos que tener, ¿no? Iba a la iglesia, Lili, y no sentía absolutamente nada. Pero ahí empezó la batalla y ahí es en donde tuve que poner la parte que tú dices que nos toca a cada uno. Yo siento que como Israel, como Jacob, luché con Dios. Y luché y me aferré y no pasaba nada al principio. Pero, y seguía las drogas, es decir, yo iba a la iglesia y seguía con las drogas. Y era muy difícil porque, bueno, ya por lo menos sentía culpa y sentía peso y sentía carga, pero seguía con las drogas, sentía que no era capaz. Pero seguía y iba a la iglesia y entonces en las mañanas oraba y en las noches y a veces inclusive drogado, estando ya de retorno a mi casa en el carro, bueno, porque además súper irresponsable, borracho y drogado en carro, en Bogotá, en la capital de nuestro país. Oraba. Le decía, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué? Pero persistía. Y un día Dios me habló y ese día hizo el milagro y gracias a Dios, ya son un poco más de 20 años tal vez, que nunca más. Me gusta como dice Hebreos 11:33, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Wow. Pero el versículo siguiente, en la parte central, me gusta, porque creo es de lo que nos está hablando el pastor Iván. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Y yo creo que es lo que de eso tú nos estás diciendo, ¿no? Sacaron fuerzas de una batalla que tú ya sentías perdida, ¿no? Y Dios te dio también esas fuerzas para poder conquistar esa batalla, ¿no? Contra las drogas. Totalmente, totalmente. Pastora Dina, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes decir en este momento? Bueno, yo creo que a veces pensamos que porque llevamos muchos años, ¿no? Asistiendo a iglesia, aunque obviamente esto no es para solo el que asiste a iglesia, pero en mi caso, yo vivía por muchos años con depresión y vivía con temor, ¿sí? Era muy tímida y le tenía miedo, pero no realmente no sabía que le tenía miedo. Entonces era como que me paro enfrente de muchas personas a cantar, pero me aterra, ¿sí? No puedo ser libre. Y yo creo que la parte que yo conquisté es primero darme cuenta o el Señor mostrarme que de niña tuve algunos abusos, ¿verdad? Entonces creo que esa era la raíz
En algún tiempo mis padres se separan y creo que también eso me generó inseguridad. Entonces fui una chica en mi adolescencia, en mi juventud, que yo decía, pero si yo sirvo a Dios, ¿y por qué yo no soy libre? A todo le tenía miedo, ¿sí? Cuando digo a todo, a todo. Pero luego el Señor empezó a tratar con mi vida y primero a romper esas cadenas. Y como decía mi esposo, yo también tuve que tomar decisiones. Porque es como, bueno, tienes miedo, pero te vas a quedar con el miedo o vas a poner de tu parte. Entonces, muchas veces íbamos a lugares y él me decía, ay, ¿por qué no cantas algo? Y yo decía, no, 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 no. Y me resistía con todas mis fuerzas. Y él me decía, yo no puedo creer que tú seas capaz de decir que no. Si tú eres una hija de Dios, o sea, ¿qué le tienes miedo? Y luego llegaba a la casa culpable, ¿no? Sintiéndome culpable como, ¿por qué no lo hice? O sea, ¿a qué es que realmente le tengo miedo yo? Cuando el Señor ya empieza a sanarme, yo empiezo a dejar ese resentimiento en la vida por lo que me pasó de niña y ya empiezo a darme cuenta que realmente lo que pasó también obró para mi bien, porque a veces como que no entendía el versículo que dice que a los que aman a Dios todo le ayuda bien y yo, pero ¿qué me puede ayudar eso? Pero sí me pudo ayudar en muchos aspectos para sanar a otras personas y a mí misma, ¿no? Entonces, como que creo que conquisté el miedo, que era muy importante. Siempre yo le estaba diciendo a mi esposo, tengo miedo, tengo temor, y él como que, ¿qué pasa? Pero conquisté ese espacio. Así es. Eh, Esos temores, dice de la palabra, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eso es una realidad también en sus hijos. Y así es cuando en programas pasados hemos visto, ¿no? Conquistar el temor, conquistar las tentaciones, conquistar un mal diagnóstico. Hemos visto cómo en la palabra tenemos ejemplo de todo esto y cómo ellos, ¿verdad? Estos personajes pudieron conquistar estas, podríamos decir, debilidades, ¿verdad? Pero como dice la pastora Dina, o sea, todo ayuda bien. A veces en el momento no entendemos cómo, pero ya después es que vemos cómo su testimonio puede ser de bendición para muchas personas, ¿verdad? Y cómo el amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Así es. Amén. Dani, ¿qué nos cuentas? Una hermosa niña. Yo sé que ella tiene testimonios muy poderosos y grandes y pues ahora sí que es tuyo el micrófono. Bueno, pues, bueno, cuando pensamos en lo del testimonio, por lo menos a mí, sí me pasó igual que a mi papá, porque dije tantas cosas que contar, tantas cosas en el ministerio y a nivel personal. Y creo que el territorio así como más vivo que tengo para hablar hoy es esta convención social que hemos hablado de el duelo, ¿sabes? Porque yo tuve dos hermanos que fallecieron y ellos pues tuvieron una etapa, ellos tenían lupus y esta pues enfermedad es igual que la que te han dicho que tenías tú, como degenerativa, que poco a poco como que va acabando el cuerpo, sí, desgastando los órganos y entonces de poquito a poquito tú ves que la persona pues efectivamente va disminuyendo, ¿sí? Su capacidad de correr, de comer, los riñones, el corazón. Entonces, cuando ellos fallecen, por lo menos en Colombia, cuando fallece un ser querido, pues se acostumbra, yo me imagino que en todos los países, que estés muy dolido, ¿sí? Que hayan días de duelo, no sé, 10 días, no te puedes vestir de otro color, siempre tiene que ser de luto, negro, morado, no se te puede reír mucho porque pues obviamente estás triste. Y siento que el territorio que conquistamos, porque no es una lucha, o bueno, no fue un terreno que conquisté sola, sino con mis pastores, fue poder verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Porque cada vez que tú le preguntas a alguien si el familiar murió, entonces la gente dice, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mis hermanos, y ahorita que estamos hablando de conquista, digo, bueno, sí, obviamente hay un territorio que vas a, como al que vas a ingresar, pero no se trata de una pérdida en sí. Yo siempre he dicho que, pues mis hermanos fallecieron, pero yo no los perdí, el Señor se los ganó, ¿sí? O sea, pues fue Él el que se los ganó y de pronto
esta convención social dice tienes que estar triste, tienes que llorar, tienes que estar deprimido, vístete de negro, tienes que ir a la iglesia incluso con depresión, no se te puede ver de pronto comiendo en un lugar porque pues ¿cómo así, cómo vas a estar feliz si efectivamente acaba de fallecer alguien, ¿no? Que tú amabas. Y, y después, por lo menos, pues cuando mi hermana fallece, estábamos en un campamento de la iglesia y yo me acuerdo que el Señor ya venía trabajando conmigo porque ella estuvo unos días en la UCI y el Señor ya venía trabajando conmigo de esta perspectiva de que la muerte no es el final, ¿sí? Así No, es. no se van a morir y ya no los vas a volver a ver. Y papá siempre me decía, tiene que, sí me da un poquito de emoción, tiene que esto morirse una semilla para que nazca el árbol. Entonces, creo que cuando ella fallece, sí sentí paz, sentí libertad, sentí como que ya, Señor, tú hiciste lo que tenías que hacer y te la llevaste, pero no me quedó ese sentimiento desgarrador de que cada vez que hablaba de ella, no, se me va a ir el corazón, sino que pude verlo desde otra perspectiva y fue una perspectiva que ellos me ayudaron a tener y el Señor, obviamente. Y cuando fallece muchos años después mi hermano, sí veníamos orando bastante para que él tuviera una relación con Dios porque él era una persona bastante rebelde, entonces rebelde en la vida, sí, drogas, no sé, como muy libertinaje, sí, o sea, muy, Libertinaje. sí, como muy loco, pues, entonces sí nos preocupaba como que hay heridas que tiene que sanar, situaciones que tiene que resolver con él, con los demás, entonces sí veníamos orando mucho para que tuviera un encuentro con Dios. Y en sus últimos días, él mismo me lo comentó, pues que sí tuvo efectivamente un encuentro con Dios. Y cuando él fallece, llevamos a mi mamá al hospital y estaba pues mi papá en una esquina allá y yo me iba a encontrar con él y los dos saltábamos así como que súper emocionados y la gente podrá decir, pero uy, qué indolentes, ¿cómo van a estar tan felices de que falleció? Y creo que nuestra conversación aquí como familia era, de pronto para el mundo murió, sí, o sea, falleció, pero para nosotros fue, lo salvamos, o sea, el Señor lo salvó y lo metimos al cielo a la fuerza, o sea, como que no cabía y le dimos sus empujones. Entonces, creo que ese territorio del, pues si pudiera decirlo así, de la muerte, de verlo desde otra perspectiva y saber que a pesar de que tú de pronto tienes un familiar o tuviste un familiar y que extrañas y efectivamente pues en ciertos logros te hace falta, tienes como la posibilidad de verlo desde otro punto de vista y saber que Dios te sana, ¿sí? Y creo que cada vez que hablo del tema me da ganas de llorar, no porque ellos fallecieron, sino por todo el proceso alrededor y poder entender que tuvimos otra perspectiva y que Dios siempre estuvo con nosotros ahí como sanándonos, hablándonos, diciéndonos, no lo estás viendo desde un buen punto de vista, sí, ellos van a resucitar, los vas a poder ver, están en mi cuidado. Entonces, creo que ese territorio, aunque es un territorio de pronto que la gente no explora mucho, sí, el Señor nos ayuda a conquistar. Amén. Ricardo estuvo en diálisis, tal vez 2 años llevaba en diálisis, recuérdame, y vino a la iglesia y Dios lo sanó y le quitaron la diálisis. Wow. Que los entendidos dicen que es algo que no Que pasa. no No podría pasa, ser. no hay un No podría. regreso. No hay un retorno cuando este órgano, los riñones, Riñones. fallan. Parece que la mayoría de los órganos se reconstruyen, o sea, tienen como se regeneran, ¿verdad? Pero los riñones entiendo que no. Entonces, bueno, me lo explicaban porque yo no tenía conocimiento acerca de eso y los médicos de Ricardo no entendían qué pasó. Él estuvo desahuciado por los médicos un día jueves o viernes, recuerda, mi amor, Bueno, jueves o viernes, y fuimos al hospital, oramos por Ricardo y los médicos le habían dicho a Yolanda, la mamá de Dani, que Ricardo no tenía esperanzas, que ese fin de semana probablemente ya no pasaría, no pasaría con vida. Como el día miércoles, martes o miércoles, en cambio de ese diagnóstico, lo que pasó es que tuvieron que darle de alta porque Ricardo empezó a mejorar rápidamente. Y vino luego de eso completamente sano a la iglesia
por muy poco tiempo, pero sus ataduras y sus quebrantos eran tan fuertes que él retornó otra vez a las drogas, etcétera, y duró 2 años, un poco más tal vez, Sin Dios. completamente sano. Wow. Wow. Y hubo un momento en que todo retornó otra vez, la enfermedad se manifestó, diálisis, etcétera, pero esta vez retornó mucho más agresivamente. Y durante esa temporada fue muy difícil para él, pero durante esa temporada él empezó a restaurar su vida con el Señor. Y bueno, con las personas, con su propia existencia, con sus emociones, hasta que llegó el momento de su partida. Pero antes de partir, los últimos días, yo creo que fui una de las últimas personas que habló con él. Me dijo, pastor, estoy listo, estoy preparado. Y por eso también me da sentimiento. Por eso cuando él parte con Dios, es ese último día que veníamos también esperando, ese momento, nosotros en vez de sentirnos en derrota o en fracaso por su salud, porque Dios sí lo sanó, sí lo sanó y estuvo completamente sano 2 años y un poco más. En vez de sentirnos en derrota, celebrábamos y decíamos, hicimos parte del plan de Dios y como dice Dani, que también suena chistoso, pero nos da mucha emoción pensarlo así, lo metimos al cielo porque oramos mucho por él, hablamos mucho con él y cuando él ya parte, nosotros levantamos las manos en mitad de la carretera al frente de la clínica y nos abrazamos diciendo, no fue en vano, sino que en sus últimos días se comunicó con nosotros, habló de Dios, se restauró con Dios y cuando estuvo listo, porque además los médicos decían, no puede un hombre sobrevivir en las condiciones en las que está su cuerpo, o sea, una cosa también extraordinaria, porque él debió haber muerto mucho antes, pero su cuerpo se resistía y se resistía, y el mismo Ricardo dijo, yo ya me quiero ir, pero mi cuerpo se resiste y yo sé que no me voy a ir, sino hasta el día en que yo esté bien con Dios para irme con el Señor. Wow. Cuando eso pasó, efectivamente esa noche, en la madrugada, partió con Dios. Eso fue absolutamente una de las experiencias más extraordinarias de nuestro ministerio. Y lo importante que es entonces, en todos los casos que estamos viendo, la fe, ¿verdad? Ajá. Dar esa decisión de fe, ese paso de fe. Y ahorita lo que veo, ¿no? Cómo él pudo conocer a Cristo en sus diferentes formas. A mí me gusta cómo el Evangelio de Juan, ¿no? El apóstol Juan, cómo nos describe a Jesús con las palabras que él mismo dijo de yo soy la luz del mundo, yo soy, ¿no? El camino, la verdad, y creo que él vio eso, o sea, pudo conocer a Jesús, que él era el camino, él era la única forma, y luego al final, y en fe, ¿verdad? Él es la resurrección y la vida para Ricardo, Así ¿no? es, Tremendo. así es. Bueno, yo doy gracias a Dios porque esta familia ha conquistado nuestro corazón. Otra manera de ver una conquista. Para el próximo programa. Sí, exactamente, ya lo vamos a dejar en este programa. Saben, o sea, nosotros damos testimonio de estar muy lejos de nuestro país, pero que hemos sido muy bendecidos con ellos. Cada uno tiene un testimonio muy particular que ustedes escucharon. Y si yo nada más quisiera hacer no énfasis, solo una remembranza, por si alguien no entendiera bien. Dani no es hija natural, pero Es Dios corazón. es una hija que han hecho del corazón. Y ustedes ven esta familia y la conocen, son una bendición completa para nosotros. Por eso, en tiempos de conquista, por eso nosotros nos animamos también a eso, a que ellos compartieron lo que Dios también les ha dado. Y estamos muy a gusto acá en Bucaramanga. Ya se nos acaba el tiempo de regreso a casa, pero el conquistar también el corazón nuestro es con el día a día. Cada uno ha hecho día a día cosas diferentes. Hemos hecho lo que no hacíamos en México, subirnos a una moto, comer esto. Dani tiene un corazón excelente de servicio, pero excelente también para organizarnos. Y eso solamente se vive en una familia donde la presencia de Dios ha permitido conquistar todos esos tiempos que para ellos también fueron difíciles. Por eso su palabra dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna.
los ha perfeccionado. A ellos los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y todo eso se cumple. Y por eso estamos muy, muy contentos, un poquito tristes por dejar a esta familia, no las quisiéramos llevar para allá. Y especialmente a Dani, porque tiene un corazón que nos ha conquistado. Ellos ya nos habían conquistado porque habían estado el año pasado en el primer congreso que hubo de la radio, los conocimos, pero Dani ha sido algo muy especial. Es un regalo que Dios nos ha dado. Tiene un testimonio hermoso. ¿Por qué? Porque Dios transformó su circunstancia. Bueno, yo ya hasta no quiero decir mi testimonio porque yo creo que ya tengo 3 minutos, dice mi esposa. Bueno, yo simplemente les quiero decir, y lo he estado en este último tiempo contando. Finalmente yo era un hijo de Dios, conociendo a Dios. Mi primera etapa del matrimonio no fue la mejor. ¿Por qué? Porque hubo un desorden en mi vida. Y ese desorden de mi vida, Dios tuvo la misericordia de alcanzarme. Alguna ocasión que estaba de visita en una congregación, una persona se me acerca que no me conocía ni yo tampoco jamás la había visto y me dice, yo tengo una palabra de Dios para usted. Y así como que uno a veces es muy incrédulo si alguien no lo conoce o la confianza. Y esta persona me dijo, solo le puedo decir, léase el libro de Nehemías. Y esto fue lo que me dijo. Entonces eso para mí fue tratar de acordarme en ese momento qué hizo Nehemías. Pero me ayudó mucho esta palabra que me dio porque tuve que empezar a ver cada área de mi vida, cómo estaba como esposo, cómo estaba, bueno, primero mi relación con Dios, cómo estaba como esposo, cómo el padre de mi hija mayor, mi hija menor tiene 6 años que ella, entonces en ese momento no llegaba. Y así cómo estaba en mi trabajo, cómo estaba en el servicio, cómo estaba en cada una de las áreas. Y vi cómo había cosas que no había edificado conforme al propósito y voluntad de Dios. Entonces, ese recorrido me hizo ver todo aquello mal que había hecho. Y Dios fue transformando. Dios no hace cambios, hace transformaciones. Y te cambia el corazón, la dirección y sobre todo eso, ¿no? Te arrepientes de haber hecho cosas que no están en ese propósito y voluntad de Dios. Pero no es un ejercicio que haya sido solo en aquella época. Me recuerda que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, podemos hacerla. Este tiempo que hemos estado acá en Bucaramanga, hemos también compartido eso, porque cuando nosotros Dios nos da algo para nuestra vida, no nos debemos callar. Decían los discípulos que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por lo tanto, si Dios ha hecho en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es vivir agradecidos con Dios. Amén. Y yo veo una familia agradecida con Dios y nosotros también estamos muy agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todos en nuestra vida. Entonces, amén, eso es un tiempo muy especial. Y lo importante que fue él quisiera hacer ese recorrido, así como Nehemías fue, ¿no? Hizo todo un recorrido por las murallas que estaban caídas, por las puertas, ese recorrido, cómo es importante que tuviste esa iniciativa, la decisión de ir. Y yo creo que eso nos puede quedar también ahorita de enseñanza, de tomar ese recorrido, ver cómo estamos en nuestras diferentes relaciones. Empezaste, ¿no? Primeramente con Dios, ya después con lo que mencionabas. Así como el hijo pródigo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado primero contra el cielo y luego contra ti. Entonces, eso es una bendición estar con ustedes. Hoy nos encantó estar en este tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias, familia. Que Dios les bendiga. Bendiciones.